días pasados fueron días de un poquito de tensión con el asunto de la nueva cepa. ¿Usted ha escuchado eso? La nueva cepa brasilera. En algún momento se habló de Wuhan. ¿Cómo es? ¿De dónde era que venía el COVID? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Ayúdeme. Wuhan. Ahora se habla de Brasil, de un virus que viene de Brasil y que es peor y que es más fuerte. Pero note usted que hay nombres de países de por medios y países potencias. O sea, alerta con eso. Puede haber una señal ahí. Ahorita es una nación, después otra, no se extrañe que no, que ahora es un virus ruso, un virus alemán. Y no es más que el enemigo sembrando, ¿cómo se llama lo que? Ayúdeme aquí, estamos en vivo. Xenofobia es lo que se llama cuando le tienen idea a las personas de otro país. Xenofobia, entonces ya ahorita la gente no quería nada con los chinos, ahora los otros no quieren nada con los brasileros. Y entonces, alerta. Cuenta la historia, cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, algunos historiadores dicen que hubo alguien que quemó un Corán, lo prendió en candela y lo zumbaron al palacio. Y ahí comenzó la persecución de los cristianos. Comenzó una gran persecución. Y se les acusaba de hacer algo que ellos probablemente no habían hecho. Se alerta con los nombres de países, los nombres de ciudades. Nosotros estamos puestos para amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces en esos días pasados, días de mucha incertidumbre, normalmente las personas se acercan a los pastores, a los cristianos, a los hijos de Dios, en busca de una respuesta, en busca de una palabra, en busca de una dirección. Y es en ese momento cuando uno tiene que correr a Dios, sentir la luz de Dios, muchos se van a acercar a ti y te van a preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Y es muy importante que nosotros nos preparemos para dar una respuesta conforme al corazón de Dios. Es muy fácil emitir una opinión. Es muy fácil razonar y dar una palabra. Pero Dios no te ha puesto para eso. Dios te ha puesto para que te encuentres con Él y seas sal, seas luz. Dios te ha puesto para que comuniques su mensaje. No tu razonamiento, no tu pensamiento, no lo que tú crees después de lo que leíste, después de lo que viste. Y podemos correr el riesgo de usurpar al Espíritu Santo. Porque la gente quiere oír a Dios, la gente necesita una palabra de Dios. Y es muy sencillo, ¿quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Entonces es muy sencillo hablar lo que yo pienso, lo que a mí se me ocurre y no decir lo que el Espíritu Santo quiere hablar a las vidas en este tiempo. Entonces yo lo invito a usted a poner su mano en su pecho y decirle, Espíritu Santo, perdóname si he hablado por mi propia cuenta. Espíritu Santo, perdóname si he tratado de dirigir yo, si he tratado de guiar yo a tus hijos. Amén. Importantísimo que lo que compartamos en este tiempo sea el mensaje divino, el mensaje de Dios. Y en medio de la responsabilidad que el Padre me ha dado, en este llamado que he recibido por misericordia,
Me he visto en la necesidad de buscar a Dios. Y aunque algunas veces usted me ve alegre, medio loco, echador de broma, créame que para mí es muy importante el llamado que Dios me ha hecho. No confunda la sonrisa, la broma, el temperamento, la personalidad con el llamado de Dios y con la responsabilidad de Dios. Le voy a enseñar algo a los de la casa. No se confíe de la saliva. Cuenta la historia que una vez agarraron a David, lo agarró el ejército enemigo y se lo llevaron al rey. Y cuando se lo llevaron al rey, lo atraparon. Dice que David, no dice cómo eran sus gestos corporales, pero dice que David comenzó a dar escupitazos. Y el rey dijo, ¿acaso no hay locos en Israel para que ustedes me traigan otro loco más para acá? Parece que David, cuando lo agarraron los enemigos, empezó a escupir. Y creyeron que era un loco y lo soltaron. Entonces no se confíe cuando usted vea a los ungidos de Dios escupiendo o haciéndose los locos. ¿Cuánto dicen ahí? No te confíes de la saliva, porque Dios no se equivoca. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel, cuando vio al hijo grandote, también se peló, porque no debemos dejar guiarnos por lo que ven los ojos, sino que tenemos que oír a Dios. Agarre ese trompo en la uña. Entonces, en medio de la búsqueda, Dios me ha dado una palabra y hoy la quiero compartir con usted. Queremos como iglesia que baje, el aceite cae en la cabeza, salta a los talones, así es. Corre por la barba, usted necesita ir viendo cómo corre el aceite, cuál es la barba. Luego corre por los vestidos y hasta que llega a los bordes. Entonces usted necesita saber por dónde viene el aceite. Señor, ya cayó, viene por la barba, viene por los vestidos. Señor, estoy esperando el aceite que tú tienes preparado para mí. Dios me ha dado una palabra para su pueblo, para su iglesia, y hoy quiero entregárselas con temor, con temblor y en el nombre de Jesús. El día lunes inicié soñando, porque yo duermo bastante, ¿no? Esa gente que le dice soñé, soñé. Hermano, ¿no será que usted está durmiendo mucho? Pregúntele a ver. Inicié soñando con un terreno de la iglesia. Era un terreno negro, tierra negra, y no era tan ancho, pero sí era largo. Y había un hombre juicioso a quien conozco, un hombre piadoso, pequeño, él es pequeño, de piernas cortas, y él medía el terreno. El terreno de la iglesia. Vamos a seguir contando el sueño. Medía el terreno y me sonreía. Y ahí se convirtió como en visión la cosa, no en sueño. En ese momento, como que ya yo no estaba simplemente soñando, sino que se convirtió en visión. Y del medio del terreno salió una mujer con una palabra en las manos. Y me dijo, tome pastor, esta es la palabra de Dios para este tiempo. Esta será la estrategia de Dios para este tiempo. Era como si una persona, usted ve las fotos que hacen, que la palabra queda como en las manos de la persona, como una imagen, y la palabra la traía en las manos así. Y la palabra era santidad, una palabra grande que decía santidad. Y me dijo, tome pastor, esta es la palabra de Dios para este tiempo. Esta es la estrategia que Dios va a utilizar a favor de su pueblo. Y yo, a todas estas yo quedé pensativo, porque que uno sueñe y que uno vea
no significa que es de Dios. ¿Dónde están los profetas que están orando para que Dios levante la escuela de profetas? Que usted vea y que usted sienta no significa que es de Dios. Hay gente que ha visto y que ha sentido y no ha sido Dios. Entonces, lo que es de Dios se conoce. Y cuando Dios nos da esta palabra junto al equipo de trabajo, junto a los tiempos completos, oramos y estudiamos esta palabra. O sea, el significado primitivo de esta palabra es separación. Tiene que ver santidad, santo, santidad, tiene que ver con apartado. Tiene que ver con limpio, con puro. Tiene que ver con separación. Tiene que ver con apartado. Para vivir para Dios. No es simplemente, alerta con esto, santo, santidad, no es simplemente algo limpio y puro, sino que también tiene que ver con algo apartado para el servicio a Dios. Tiene que ver con algo consagrado para Dios. Entonces no es simplemente no fornicar, no decir grosería, no es simplemente yo no hago nada malo, yo soy el angelito. Entonces tiene que ver, es la combinación armoniosa de todo. Ajá, pónganse los tapabocas todos, por favor. Por ahí vino una señora, la autoridad civil. Entonces, es la combinación de todo, separado, limpio, dedicado, que sirve a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Entonces, la santidad es tan importante que la Biblia declara que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Es el verso que quiero usar en esta tarde, en esta mañana para compartirle. Interesante. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. Seguir tiene que ver con buscar. ¿Qué otra cosa hay que seguir? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres ver a Dios en tu casa? ¿Qué necesita tu casa? Paz y santidad. Pero llama la atención que dice, seguid la paz. ¿Y qué viene después? Una coma. Y la coma indica una breve. Entonces él te dice, seguid. ¿Y qué más? Y entonces paz es una cosa y santidad es otra. La menciona en lugares diferentes. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si quieres ver a Dios en tu vida, ¿qué necesitas? Santidad. Si quieres ver a Dios en tu familia, ¿qué necesita tu familia? Santidad. Si quieres ver a Dios en tu trabajo, ¿qué necesita tu trabajo? Santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué pasa cuando no vemos al Señor? Es una buena pregunta. Entonces la santidad es tan importante que la Biblia declara que sin santidad nadie verá al Señor.
Dios es santo de una manera infinitamente perfecta. Levante su mano y declare: Dios es santo, Dios es puro, Dios es santo, Dios es puro. Isaías capítulo 6, verso 3 lo describe como santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Dios es la fuente de la santidad. Y Él pide que los que se acercan a Él sean santos. Y usted dirá: pastor, pero es que cuesta. Pero es que es difícil. David en una ocasión dijo algo así: no te daré nada que no me cueste. Para Dios es importante el valor. Para Dios es importante el valor, el precio. ¿Recuerdas a Caín y Abel? Caín dio su ofrenda. No dice que era mala. No dice que era horrible. No dice que olía mal. No dice que él andaba en pecado por ahí. Pero dice que Abel dio a Dios ¿de qué? De lo mejor. Entonces tú decides qué das. Lo bueno, lo que se puede o lo mejor. Para Dios es importante el valor, el precio. A su nombre, al nombre de Dios le damos gloria. Entonces Dios es santo, Dios es perfectamente santo. Dios es la fuente de la santidad. Hablemos un poquito así. Ahorita vamos a empezar tipo clase y esto va a ir agarrando. Los ángeles que conservaron su pureza se les llama santos. Mateo 25:31 dice que Dios viene con sus santos ángeles. Pero los ángeles que no conservaron su pureza se les llama ángeles caídos. Esos son los que usted sabe, que yo sé, que vinieron a matar, robar, mentir. Aún los ángeles, existieron ángeles que perdieron la santidad, se dejaron arrastrar por Satanás. Y entonces ahora no se llaman santos ángeles, ahora son conocidos como ángeles caídos. Cuando una persona pierde la santidad, cuando algo pierde la santidad, entonces se puede decir que ha caído. ¿Cuántos dicen ay, papadito? Entonces, los ángeles que conservaron su pureza, que no se dejaron engañar por Satanás, se conocen como santos ángeles. Los ángeles que se dejaron arrastrar por Satanás son conocidos como ángeles caídos. De ahí vienen los caídos. Entonces, cuando pierde la santidad, caes. La humanidad completa perdió toda la santidad en la caída, en el huerto del Edén. La humanidad perdió la santidad. Dios creó al hombre recto, perfecto, pero él se buscó sus propias perversiones. Así lo describe Eclesiastés, que Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó sus propias perversiones. Entonces, cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso puro, lo puso limpio, lo puso con una finalidad, con una tarea que le sirviera a él. Pero él abrió su oído a Satanás. Entonces la humanidad pierde la santidad en la caída. La palabra santo se aplica entonces a todo. Entonces,
la Biblia aplica este término a todo lo que pertenece especialmente a Dios. ¿Hay alguien aquí que un día tomó la decisión de entregarle su vida a Dios? ¿Hay alguien aquí que un día tomó la decisión de entregarle su vida a Jesús? Entonces, eso dice que usted es santo. Los hijos de Israel eran llamados santos porque estaban separados para Dios. Estaban destinados a vivir para Dios, eran religiosos, eran consagrados. Éxodo 19:6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces Dios desea que nosotros seamos sus sacerdotes. Dios desea que nosotros seamos gente santa. A los cristianos, ya les hablé del pueblo de Israel, ahora les hablo a los cristianos. A los cristianos se les llama también santos. ¿Por qué? Porque están separados para Cristo. Usted tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo. Usted tomó la decisión de decirle: quiero vivir para ti. Pero es necesario ser coherente. Usted no puede decir: Señor, te entrego mi vida, y vive haciendo lo que quiere. Sé el Señor de mi vida, pero usted es el que decide. Entonces, cuando yo le digo: eres el Señor de mi vida, yo paso a ser santo, paso a ser propiedad de Dios, tengo dedicación exclusiva a Dios. Pero cuando yo empiezo a tomar mis propias decisiones, cuando yo me siento en el trono de mi corazón y digo: voy a esta iglesia, voy a aquella iglesia, hago esto, voy a comprar esto, voy a vender esto, voy a vivir de esta manera, entonces yo soy mi propio Señor. Y el árbol se conoce por... Entonces usted podrá decir misa, usted podrá decir: yo soy un hijo de Dios, un redimido por la sangre de Cristo. Pero Dios estableció en su palabra que el árbol se conoce por los frutos. Y no es mi intención tirarle piedra en esta mañana. Es entregarle la palabra de Dios, es compartirle la palabra de Dios. Entonces, santo es un individuo separado del mundo para servir a Dios. Recuerde que no tiene que ver nada más con limpio, con puro, sino también tiene que ver con algo que sirve a Dios. No tiene que ver solamente con servir a Dios, tiene que ver con pureza. Diga conmigo: es la combinación de la pureza, del servicio, todo para Dios. Entonces, si soy limpio, no es para mí. Si soy puro, no es para mí. Si sirvo, no es para mí, no es para el hombre, es para Dios. Esa es la santidad que Dios quiere. Esa es la santidad que Dios anhela de nosotros. Pero ¿cómo soy algo que no me he tomado tiempo para estudiar? ¿Cómo soy algo que desconozco? ¿Cómo soy algo que no domino, que no lo tengo aquí? En la antigüedad, el pueblo de Israel, recuerde que las cosas, que la ley, ¿verdad?, es sombra de lo que había de venir. Como Dios guiaba al pueblo de Israel, nos da una idea de lo que Dios quiere en nosotros. En la antigüedad había un templo. El templo tenía los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y era responsabilidad del sumo sacerdote entrar hasta el lugar santísimo. Y el sacerdote tenía que estar vestido sin arrugas, sin mancha. Cómprese una plancha, porque a Dios no le gustan las arrugas. Compre desengrasante y cloro, porque a Dios no le gustan las manchas. Por eso es que hay algunas que se colocan botox. Entonces, seguimos. El sacerdote se vestía para entrar a la presencia de Dios, se preparaba, él preparaba su vida interna y externamente para presentarse delante de Dios. Porque Dios quiere que seamos santos.
Y entonces él se vestía y él llevaba una mitra. La mitra era una cinta, una tela, le colocaban en la cabeza y esa mitra tenía una plaquita que decía santidad a Jehová. El lema de los sacerdotes, el lema de los que aman la presencia de Dios, el lema de los que anhelan verdaderamente la presencia de Dios es santidad a Jehová. Así que hoy vengo a decirte, si quieres ver a Dios en tu salud, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, la santidad tiene que ser tu lema. La limpieza, la dedicación tienen que ser tu lema. Si quieres ver a Dios a tu favor, la santidad tiene que ser tu lema. Pero esta palabra no se usa para describir a una persona que no comete errores. Eso es un concepto equivocado. Eso es una dosis de veneno que Satanás colocó en el cuerpo para que algunos digan, yo no soy santo. A su nombre. Alerta que esto se va a poner bueno. Santidad no significa una vida libre de errores. Negativo el procedimiento. Significa la determinación por conseguir una vida libre de errores. Eso es santidad. No significa una vida libre de errores, significa la determinación por conseguir esa vida. Y entonces Dios te llama para Él y tú le dices, bueno Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, perdóname, ya eres limpio. Pero cuando decides servirle a Él, comienzas a dar pasos de fe. Y comienzas a leer la palabra, a escudriñar la palabra y tu vida comienza a ser transformada. Y cada verdad que vas descubriendo en la palabra de Dios, comienzas a apropiarte de ella. Y entonces cuando paras el estudio de la Biblia, paras tu santidad. Cuando dejas de conocer a Dios, dejas de servirle a Él, dejas de vivir para Él. Esa es la razón por la que te invitamos a escudriñar la Biblia, a discipularte, a aprender, a disponerte. Esa es la razón. Porque como eres, Dios dice, primera de Pedro capítulo 1, verso 14 y 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Entonces Dios quiere que yo viva para Él, que yo tenga una vida consagrada a Él. Pero como eres algo que no te tomas el tiempo para estudiarlo, para conocerlo, para palparlo. Eso es como ir al gimnasio y pararse no frente al espejo, sino frente a la foto esa del tipo ese que usted sabe que se le ven los tendones por aquí, los músculos por aquí. O me va a decir que usted nunca ha visto una foto de esa. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios enseña que así como Él es santo, debemos ser también nosotros santos. Amén. Amén. Aquí va el pueblo. Dios me ha dicho que la estrategia que Él va a utilizar para este tiempo es la santidad. Cuando te atreves a creerle a Dios y a vivir para Él, se activan sobre tu vida promesas gloriosas. Cuando te atreves a creerle a Dios y a vivir para Él, se activan sobre tu vida promesas gloriosas. Primera de Samuel capítulo 2 verso 9 dice, no aplaudan ahora mucho, diga aleluya nada más. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Primera de Samuel capítulo 2 verso 9 dice que Dios guarda los pies de sus santos. Así que cuando eres santo, Dios guarda tus pies. Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Cuando le crees a Dios y te atreves a vivir para Él, Dios te preserva, Dios te guarda. Dios ama la rectitud, Dios ama el hacer las cosas bien. Y cuando tú comienzas a amar eso, Él dice que no te desampara.
Levanta tu mano derecha hoy y declara y dice: si soy santo, Dios no me desampara. Y cuando Dios está conmigo, no hay problema, no hay crisis, no hay gigante. Tu vida se convierte como en la del león. Comienzas a caminar seguro. Pero ¿por qué nace la inseguridad? ¿Por qué nace la incertidumbre? El miedo entró en el mundo cuando entró el pecado. Y usted ve que desde el día 1 hasta el día 7 todo era perfecto. La incertidumbre, el miedo son fruto del pecado. Y cuando hay pecado siento miedo, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque hay pecado. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Cuando tu camino es agradable a Dios, el coronavirus te ve y te dice, hasta luego, contigo no quiero nada. Pero usted se va de aquí hoy con una palabra. Diga conmigo, me voy con una palabra, me voy con una estrategia. Escuché a pastores, médicos pastores, en la reunión de esta semana del Consejo Evangélico, y él decía, esto lo escuché el miércoles, y él decía, un médico serio, amigo del líder Jair, un señor de años, y él decía que habían llegado las vacunas. Él dice, que te coloques la vacuna no te da, no te exime de que te contamine. Entonces, si cuando te pones el tapaboca tampoco te exime de que te contamine. Y entonces el hombre comenzó a hablar con sus términos médicos. Solo tenemos que confiar en Dios, decía él. Y hoy yo vengo a decirte a ti, la santidad es la estrategia que Dios va a utilizar para librar tu vida de la muerte. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. El brujo que te tenía rabia deja de echarte brujería y comienza a soñar con ser como tú. El malandro que te quería robar comienza a decir, no te metas con ese hombre porque ese es un hombre de Dios. Si vas a aplaudir a lo fuerte para Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La santidad. En algún momento yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es la estrategia tuya para este tiempo? Déjeme ver la hora para poder hacer caso. ¿Cuál es la estrategia de Dios para aquel tiempo? El Señor nos dijo que levantáramos los altares de paz. Algunos yo les dije, no lo apague, siguen el altar, pero no hicieron caso. Eso se llama desobediencia, la desobediencia es pecado. Entonces ahora en este tiempo le he dicho, papá, ¿cuál es la estrategia? Dame la palabra. Y me ha dicho, esta es la palabra que tengo para mi iglesia. Y esta es la estrategia que vamos a utilizar para tener la victoria. Ciertamente Dios permite las aflicciones, las pruebas. Pero muchas de las situaciones difíciles que atravesamos es por causa del pecado. Y tengo la responsabilidad de decírselo. Ciertamente Dios envía pruebas, Dios envía aflicciones, Dios envía situaciones difíciles para enriquecernos, para sacar lo mejor de nosotros. Pero usted debe saber que muchos de los problemas que has tenido hasta ahora, muchas de las dificultades que has tenido financieramente, en la salud, en el matrimonio, es porque hemos abierto las puertas al pecado, hemos abierto las puertas al demonio. Y hoy vengo a decirte, es tiempo de cerrar puertas, porque si no cierras las puertas, Satanás va a entrar. Y Satanás es engañador, Satanás es mentiroso, Satanás es la muerte en pasta. Lo único que puede librar tu vida de la muerte es Dios. Es su santidad, es su palabra. El Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Necesitamos aborrecer el mal.
Él guarda el alma de sus santos, de mano de los impíos los libra. Cuando tú amas a Dios y aborreces el mal, Él te libra de la mano de los impíos. Y cuando tú te apropias de esta verdad, cuando tú sabes que tú te has esforzado por agradar a Dios y que Dios no miente, que Dios es fiel a su palabra, tú comienzas a caminar tranquilo porque sabes que Dios guarda tu vida de cualquier impío, de cualquier engañador. El miedo desaparece porque te apropias de la verdad de Dios y Dios te da la fortaleza, te da la paz. Pero cuando sabes que has andado conforme al corazón de Dios, pero cuando tú sabes que nadie sabe, pero tú sabes y Dios sabe, con que Dios sepa y tú sepas es suficiente. Aleluya. Esa es la razón por la que Jesús le dijo a Herodes, a Pilato: ningún poder tendría sobre mí que no te fuese dado del cielo. Porque él mismo escuchó el día que se bautizó, el día que decidió vivir para Dios. Cuando tú te bautizas es un testimonio público de que renuncias al mundo y vives para Dios. Y cuando Jesús hizo eso, el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando tú decides morir al mundo y vivir para Dios, vas a ver el cielo abrirse. Escucha, iglesia Senfol, cuando renuncias al mundo y decides vivir para Dios, pones tu vida al servicio de Dios. Él dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el modelo que nos dio Jesús, Joan. Decide morir al mundo y vivir para Dios y vas a ver el cielo abrirse y decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Un indio me enseñó en la montaña que lo que es de Dios no se pierde. Y cuando yo le entrego mi vida a Dios, tengo seguridad y sé que no me voy a perder y sé que no hay mal que me pueda tocar. Pero tienes que atreverte a vivir en santidad, tienes que atreverte a tener una vida limpia, una vida dedicada a Dios. Esa es la estrategia del Padre para librarnos de la muerte. La paz y la santidad vienen de la mano. Diga conmigo: pero hay que seguirlas, hay que buscarlas, hay que esforzarse. Dios me ha dicho que esto es lo que quiere de su iglesia, de su pueblo: santidad. Es muy fácil centrarse en tiempos de pandemia, en la limpieza, en la pureza de lo exterior. Pero hoy vengo a decirte: no te olvides que un corazón limpio, solo los de limpio corazón verán a Dios. Es fácil, cuidado, no toques el alcohol, la broma. Marcos capítulo 4, léalo, lo leí antier y descubrí algo que no había visto. Dice que cuando el grano está maduro, dice que Dios se apresura a ponerle la hoz. Lo que sufrió la humanidad en la caída es tan tremendo que Dios transforma tu vida y apenas estás maduro, apenas tienes fruto, te arrebata para sí. Cuando leí esa palabra dije: estoy contento porque este hombre se maduró, dio fruto y Dios lo recogió. Esa es la voluntad de Dios. Que tú madures, que tú des fruto. Y cuando eso sucede, el Padre te envía a buscar, porque lo que de Él no se pierde. Aterrizando este avión, esta es la estrategia para este tiempo. A la iglesia que me corresponde pastorear, les entrego la estrategia que el Padre nos ha dado. Es importante un corazón limpio. Es importante tu servicio a Dios. No es nada más una vida limpia. Tienes que servir, tienes que servir, tienes que servir. Hay un lugar, en esta iglesia tiene que haber un lugar donde servir. En esta ciudad tiene que haber un lugar donde servir. Así que levanta tu mano y declara: necesito un corazón limpio, necesito servir. Esta es la combinación de la santidad: pureza y servicio, limpieza y consagración. Esta es la combinación que Dios quiere utilizar para librarte de las tinieblas, para abrir el cielo a tu favor. Y hoy ante Dios te entrego esta palabra. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos? ¿Cuántos han sido bendecidos en este día?
Primera estrategia que Dios nos dio, la compartí. Segunda estrategia que Dios nos dio, la compartí. Tercera estrategia que Dios nos da, se la entrego. Dios bendice el poder del acuerdo. Amén.